Vale, a ver. Entonces, en primer lugar, para la gente que está en casa, verá que ustedes ahora tienen una nueva asignatura que se llama ANB, ¿vale? Que es análisis de balance y fiscalidad empresarial, ¿vale? Pero yo quiero, ay Dios, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, Verónica? No es Dios, es ANB. Que esa asignatura es difícil, ¿por qué? Porque ya la sabes, porque ya te la han chivado. Bueno, antes de eso, vamos a irnos al módulo de POI un momento. La gente que está aquí no hace falta que lo haga, pero la gente que está en casa sí. Entonces verá que al fondo del todo, junto con lo de, en el módulo de evaluación, pone encuesta de calidad. ¿Lo veis? Pincháis, se os abre un documento mono y Verónica, Olga y Juan Andrés, pues a poner X, ¿vale? Tenéis luego detrás, pues el Mendar Lerenda y Néstor, empiezan a poner X otra vez. Si tenéis alguna sugerencia de mejora que poner, pues también lo hacéis. Y cuando lo tengáis todo relleno, me lo enviáis por el buzón, ¿vale? ¿Sí? Pues ven, a rellenar, ahora sí, Verónica, ahora, a rellenar, pues Juan, Olga y Verónica, a rellenar. Y Nauset, por aquí, coges ese, Diana, coges este, y a rellenar.
Bueno, Ujú. la moralidad a ti se te decimos, o no. La moralidad. La moralidad, Modernidad. no la moralidad. ¿La modalidad de qué? Alianza. ¿A qué te refieres? Decide. Claro. Bueno, Pero te falta la... Ah, vale. No, no presencia. Sí, claro, es la que estás tú pulsando. bueno. Terminaste. Qué rapidez. No, Ni el correcaminos. ¿Qué te vas a ver el correcaminos y el coyote? no lo vi. ¿No has llegado, no has visto nunca los dibujos animados del correcaminos y el coyote? No. Joder, si son absolutamente clásicos. Bueno, Mi hijo no ha visto. cuando era niña no me gustaban los dibujos. ¿Que no te gustaban los dibujos animados? Sí, Joder. ¿Dónde están estos? Lo puedo guardar perfectamente. Como no está en esto, lo puedes poner verde y aparecer todo lo que tú quieras.
¿Cómo va la gente de casa? ¿Vamos bien? ¿Ya lo hiciste, Juan Andrés? ¿Y Verónica? Sí, ¿qué quiere decir? Sí que los he entregado, sí que los he hecho, sí que no sé lo que poner. Enviando. O sea que está en proceso. Ok. Pues nada, pues ya nos podemos meter. ¿Ya lo terminaste, Ana? Sí. Ya nos podemos meter en esta nueva asignatura que es la asignatura de ANB, Análisis de Balance y Fiscalidad Empresarial. ¿Vale? Entonces, como su nombre indica, tiene una parte dedicada a estudiar un balance. Y estudiar un balance, déjame también tu sola de Nauset. Paso. Gracias. Es estudiar y analizar los balances. ¿Recuerdan que nosotros estuvimos viendo algo de balance cuando el año pasado yo les estuve dando una parte de PSN? Sí, ¿Recuerdan lo de los balances? sí, Vale, pues necesitamos recordar lo que es un balance y necesitamos recordar también los principios y las cosas básicas de contabilidad. Por eso, el tema 1 es como una especie de repaso de contabilidad y el tema 2 es previamente dicho ya, pues la cuestión relacionada con la asignatura, que es análisis económico y financiero. Y de ahí lo que vamos a ver hoy es una herramienta básica que se usa para analizar un balance, que es lo que se denomina el fondo de maniobra. ¿Vale? Entonces, si ustedes hablan el tema 1, pues verán que le pone la actividad económica y el ciclo económico, la empresa comunidad económica de producción y servicio, la contabilidad, usuarios de la contabilidad, el patrimonio de la empresa, elementos patrimoniales y masas patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio no neto. ¿Les suena de algo? sí. Y el equilibrio patrimonial. ¿Vale? Pues entonces yo no me voy a poner a soltarles todo este rollo otra vez hoy. ¿Vale? Sino que ustedes se lo leen y se lo estudian. ¿Vale? Yo lo que les voy, vamos a aplicar alguna de estas ecuaciones básicas para analizar balances, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Y entonces, en el tema 2, veis que pone análisis económico y financiero. Aunque aquí pone unidad 1. Y entonces, por ejemplo, empieza con lo que se llama el análisis económico, que es el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Pero a mí lo que me va a interesar ahora, lo que vamos a dar ahora, es lo que está, a ver, si abrí el que no era, lo que se denomina el fondo de rotación. A ver, un momentito. A ver, que me parece que me equivoqué yo. Fondo de rotación y periodo de maduración. ¿Eh? Fondo de rotación y periodo de maduración. Sí, pero me parece que abrí el que no era. No, ese no es. Tengo que abrir el otro, que es este también. Pero un momento que lo voy a abrir yo también. Vale. Pues nada, teóricamente, pues ya también lo pueden ver. Vale, entonces simplemente tienes que reiniciar tu navegador. Ah, ¿no lo estás viendo tú por ahí? Vale. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es, tengo aquí un ejercicio, vamos a repasar los conceptos básicos de contabilidad que nos interesan para la asignatura, y sobre esto, además de hacer lo que nos pide aquí el ejercicio, luego vamos a hacer un análisis del fondo de maniobra. ¿Vale? Y para que vean cómo podemos analizar mediante este ratio no, mediante esta herramienta, la situación financiera de la empresa y ver si está de un punto de vista financiero bien o si está mal. ¿Vale? Ok. Entonces, también os he puesto aquí una plantilla de modelo de balance, que era una de las plantillas que nosotros el año pasado usábamos. ¿Lo recordáis? ¿Esta asignatura nos ayuda con el proyecto? Por supuesto, porque hay una parte que es análisis económico y financiero, y ustedes tienen que hacer un balance de la empresa con los elementos patrimoniales. ¿Vale? Entonces, obviamente, esta parte también les interesa. Y después hay una segunda parte de la asignatura, que es análisis de ratio. Por ejemplo, análisis de punto muerto. Por ejemplo, análisis de lo que se denomina el apalancamiento financiero. ¿Vale? Y luego después hay otra segunda parte, hay otros ratios más que ya veremos, hay otra segunda parte que es fiscalidad. Pues ahí veremos básicamente el IRPF y el impuesto de sociedades. Y si no da tiempo, pues veríamos alguna más. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Un balance qué es? Hay un balance inicial y un balance final. No, o sea, tú me estás poniendo ejemplos de balance. ¿Pero qué es? Es la recaudación de activos y pasivos. No exactamente. No, la Lo que dice, por ejemplo, aquí Verónica dice un documento en el que registramos una situación. A ver, yo lo pondría mejor, de una manera más precisa, que un balance, por ejemplo, un balance de situación, es una foto en la cual nosotros vemos cuáles son todos los elementos patrimoniales que tiene la empresa en un momento determinado. De forma que nos puede dar información sobre cuál es la situación financiera y patrimonial de la misma en un momento determinado. Entonces eso lo podríamos denominar como balance. Es una relación de elementos. ¿De qué tipos podrían ser? Activo, pasivo y efectivo. activo corriente, activo no corriente. Sí, esos son masas patrimoniales, pero activo, pasivo y patrimonio neto, o neto patrimonial, ¿vale? Entonces, un balance se divide en dos grandes partes. ¿Cuáles son? Hace de ganancia. Activo y no pasivo. Activo y pasivo.
Vale, nunca en un balance aparece pérdida y ganancia. Bueno, puede aparecer la cuenta, pero nunca aparece ese documento en el balance. Vale, entonces, eh, los distintos elementos, es decir, el activo de un balance, ¿qué va a reflejar? No, eso son masas patrimoniales. ¿Qué refleja? Los derechos y los bienes. Los derechos y los bienes, vale, sí, pero eso se traduce en dos palabras. No digan lo de Jesús Lindubri, que es impresionante, porque no es. El activo representa algo de la empresa. Los bienes y derechos, sí, pero eso yo les decía en la asignatura PCN que eso se llama de una manera. Es, 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 estructura qué? De la empresa, No, estructura qué? Estructura económica. ah, Vale, refleja, como dicen ustedes, los bienes y derechos que la empresa tiene en un momento determinado. ¿Vale? Y por otro lado, el pasivo, ¿qué representa? las obligaciones, La estructura que la estructura financiera, exacto. Y hasta ahí. Estructura financiera, es decir, el pasivo nos va a recoger las fuentes de financiación de la empresa. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos el dinero que la empresa luego va a utilizar en bienes de inversión, en activos, para poder llevar a cabo su actividad económica? Es decir, si tú, por ejemplo, obtienes una deuda, es decir, obtienes un préstamo de un banco a 3 años, ese dinero que obtienes a lo mejor te va a posibilitar comprarte una máquina. Es decir, el pasivo no corriente de aquí, está financiando ¿qué? la maquinaria. El bien del activo no corriente. Entonces, pasivo siempre va a representar estructura financiera, fuentes de financiación, mientras que el activo representa la estructura económica, es decir, los bienes y los derechos, pero sobre todo los bienes de inversión que se tienen para poder llevar a cabo la actividad a la cual se dedica la empresa. ¿Lo entienden o no? Es decir, tiene que haber, hay un trasvase, es decir, aquí son fuentes de financiación y aquí es en lo que se aplica esas fuentes de financiación. Bueno, ¿Lo entienden o no? sí. Pues esto es primordial para entender pues, el análisis de balance. ¿Vale? Entonces, yo les empiezo a preguntar cosas para que ustedes empiecen a pensar, porque al fin y al cabo es por lo que se llama esta asignatura análisis de balance. ¿Ustedes cómo creen que debe ser la estructura financiera de una empresa? ¿Cómo creen que sería mejor? Que, por ejemplo, tuviera mucho patrimonio neto y no tuviera nada de pasivo no corriente y pasivo corriente. Sí, ¿Por qué? porque yo lo que el patrimonio, A ver, la empresa siempre va a tener deuda, porque si existe patrimonio neto, que es el capital social, siempre va a tener deuda. Pero la cuestión es, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de... ¿Ustedes qué creen que es mejor? ¿Ustedes creen que sería bueno, por ejemplo, que una empresa tuviera todo de patrimonio neto? sí, ¿Qué creen? yo creo que sí, Nauset dice que sí, pero por ejemplo Verónica dice que no. Así a bote pronto. ¿Por qué? porque tiene más capital, Tiene más capital, pero la cosa importante que ustedes tienen que pensar y que ustedes tienen que analizar cuando estemos viendo las fuentes de financiación es lo que se denomina la exigibilidad. ¿Recuerdan lo de que los balances
el activo y el pasivo, sus elementos se ordenan por dos criterios. Eso se lo dije en PCN. ¿Se acuerdan o no? Uy, que lo voy a suspender todos PCN otra vez. Y lo voy a mandar para segundo. ¿Cuáles eran esos dos criterios por los cuales se ordenaban tanto el pasivo como el activo? Ah, ¿Te acuerdas? Por ahí vamos, no sé, por ahí vamos. ¿El pasivo se ordenaba cómo? Muy bien, o sea, es decir, el pasivo se va a ordenar siempre de los elementos que son menos exigibles, es decir, su devolución va a tardar un mayor tiempo a menor, es decir, de menor exigibilidad a mayor exigibilidad. Es decir, el patrimonio neto, básicamente, por ejemplo, capital social, no se va a devolver hasta que la empresa pues, se disuelva. Sin embargo, aquí el pasivo no corriente es las obligaciones de pago que tiene una empresa contraídas con otras personas o empresas, pero que su vencimiento es a largo plazo. ¿Y eso cuándo era? ¿Cuándo se consideraba una deuda a largo plazo? Cuando su devolución era mayor a un año. ¿Vale? Mientras que en el pasivo corriente van a venir reflejadas todas aquellas obligaciones en las cuales, perdón, Son a corto plazo. en el cual el vencimiento es a corto plazo, es decir, a menos que un año. Entonces, según lo que les acabo de decir, ¿qué le interesaría más tener una empresa? Su pasivo, ¿qué? Que fuera lo más, A largo plazo, ¿no? que fuera lo más a largo plazo. ¿Por qué? Porque te da más margen para Más margen para devolver la deuda. En principio, sería lo mejor. Entonces, podemos pensar que una empresa que solamente tuviera capital, pues bueno, ¿no? Porque no tendría que devolver ese dinero que se le ha aportado nunca. El problema es cuando la empresa necesita más dinero. Es decir, porque este capital seguramente habrá invertido en los bienes, por ejemplo, del activo no corriente. Pero la empresa, durante su operación a lo largo de su vida, puede necesitar más dinero para poder seguir funcionando. Entonces tiene que acudir a la financiación externa, a la financiación ajena. por lo tanto, son El capital, perdón, otra vez. El capital está para iniciar la empresa. Otra cosa también que se podría hacer es, como tú dices, ampliar el capital social. Lo que pasa es que el procedimiento para poder hacerlo es más engorroso que simplemente ir a un banco y decirle, mira, ¿me puedes dejar un préstamo? Yo no voy a ganar. O me puedes conceder una línea de crédito. Es mucho más fácil que hacer, porque esto pues, implica pues, cambiar los estatutos de la sociedad, implica pues, tener una serie de requisitos, entonces siempre es más sencillo pedirlo por aquí que pedirlo por acá. No vamos a ganar la lotería de Navidad. Voy a montar mi empresa de proyecto. Vale. Y pongo a Marcelo director. Uy, Entonces, eso no. no pago mucho. No me pagas mucho. Bueno, mientras me pagues con patas de jamón. Vale, entonces, si por ejemplo estamos aquí ahora entre pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿qué nos interesaría más? ¿Financiarnos a través de qué? En principio el pasivo no corriente. ¿Vale? Entonces toda esta financiación luego se va a ¿qué? A materializar en qué? O bien en inversiones en activo no corriente o bien en activo corriente. Es decir, si por ejemplo es una empresa comercial que se dedica a comprar y vender mercadería, a lo mejor necesita un préstamo ¿para qué? Para comprar mercaderías con las cuales vender. Porque si no,
a lo mejor no tiene pasta líquida, porque veremos que en el análisis de balance una de las cosas interesantes es ver la liquidez, porque veremos que existe una empresa que es líquida, es líquida no quiere decir que sea acuosa, se refiere a que tenga capacidad para generar dinero líquido, es decir, dinero en cuentas corrientes o dinero en efectivo, ¿vale? Pero existirán otras situaciones, como por ejemplo puede ser la situación de suspensión de pagos o de quiebra. Entonces ustedes tienen, yo les puedo poner en el examen que me hagan un balance y luego ustedes me analizan cuál es la situación financiera de esa empresa. Me tienen que decir si la empresa va ok, si la empresa puede tener problemas a medio, corto, medio plazo, o bien la empresa va a estar en suspensión de pagos o directamente está en quiebra. Pues eso me lo van a tener que saber hacer. Y eso es un análisis de balance, entre otras cosas, ¿vale? Y para eso sirve el fondo de maniobra, que ahora veremos lo que es, ¿vale? Entonces, es muy importante que la empresa siempre tenga capacidad de generar liquidez suficiente ¿para qué? Para poder hacer frente a la devolución de los pagos de las deudas que tiene. Es decir, imagínense una empresa que tiene capital, por supuesto, pero que además tiene mucha deuda en corto plazo con entidades de crédito. Por ejemplo, cada mes tiene que pagar cuotas. Sería, por ejemplo, una renta mensual constante prepagable. ¿Le suena? Sí. Entonces, cada principio de mes, ¿qué tiene que hacer? Pues pagar una cantidad de dinero que incluirá intereses y principal del préstamo. ¿Vale? Entonces, imagínense que aquí tiene mucha pasta aquí metida. Y resulta que con esa pasta que obtuvo, lo que hizo fue comprar mercancías. Pero resulta que esas mercancías no se venden. Resulta que esas mercancías, pues se hizo un estudio comercial, se pensó que había mercado, pero de repente pues no se analizaron bien los gustos de los consumidores y resulta que esas mercaderías que se compraron con el préstamo, resulta que no las logramos vender. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tenemos un bien de activo corriente aquí, materializado en una inversión que se hizo, pero que no se puede materializar ¿en qué? En dinero que va a entrar aquí. Y resulta que no podemos generar dinero por la venta de mercadería y resulta que constantemente a corto plazo tenemos que estar, ¿qué? Pagando la deuda. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que la tesorería que hay aquí va a ir, ¿qué? Menguando. Va a ir menguando, va a ir menguando, va a ir menguando. Entonces llegará un momento en que aquí no habrá nada. Tenemos las existencias paralizadas, tenemos un inmovilizado que tenemos un gasto que, por ejemplo, es la amortización, tenemos unas deudas que tenemos que pagar, pues, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que la empresa no tenga liquidez. Entonces puede declararse en suspensión de pago. Entonces, una de las medidas que podría intentar hacer la empresa para solucionar ese problema es, uno, es renegociar la deuda. Ir a la entidad bancaria y decirle, mire, en vez de hacer los pagos mes a mes a corto plazo, le puedes poner, por ejemplo, que sea más largo plazo el pago de la deuda. Podría ser una de las posibilidades. Y otra de las posibilidades es vender activos. Es decir, vale, hasta luego, Juan Andrés. Por ejemplo, una empresa tiene terrenos que no los está usando, pues venderlos. O, por ejemplo, tiene edificios, pues los vendo. ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, vender estos bienes de inversión? De que, por ejemplo, ahora tú vas a vender una casa y ¿qué pasa? ¿Que es fácil o difícil? Es difícil, es decir, el proceso de vender estos activos de bienes de inversión puede que tenga un periodo de tiempo superior ¿a qué? A un año, ¿no? Al periodo de tiempo en el cual se me pide pagar la deuda. Con lo cual vamos a seguir en qué? En el mismo caso. ¿Ven? Entonces,
El análisis de balance es, por ejemplo, mirar estas cosas. Vale. Ver cómo están estructuradas las fuentes de financiación, ver cómo es la estructura económica de la empresa, ver el ciclo de explotación de la empresa, es decir, ¿han oído hablar del periodo medio de maduración? He oído, pero no tengo Sí. ¿Les suena? Sí. Pues esa es otra cosa que veremos, es decir, ¿cuánto tiempo tarda una empresa, por ejemplo, desde que compra materia prima, si es una empresa productiva, desde que compra materia prima hasta que vende el producto? Pues hay una serie de procesos intermedios, que ya lo veremos, pues proceso de comercialización, proceso de venta, proceso de producción, etcétera, etcétera, y todo eso lleva un tiempo. Entonces, al final, nos saldrá un periodo medio que nos dice, pues aproximadamente nuestro producto, como en este caso nuestras mercancías, tardan 3 meses en venderse. Pero resulta que la deuda, cada mes se tiene que pagar. Con lo cual, el periodo de maduración Es un problema. está, en este caso, es un problema para poder hacer frente al pago de la deuda. ¿Me entienden o no? Sí. ¿Lo están entendiendo? Sí. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a asimilar todos esos conceptos, a entender las implicaciones, porque, como yo siempre les digo, los números nos hablan. Y a mí lo que me interesa es que ustedes desarrollen esa capacidad analítica. Por eso se llama la asignatura análisis. Y entonces ustedes empiecen a sacar conclusiones de los números que ustedes ven. Y eso es lo que va a distinguir a una persona que aprovecha la asignatura de una persona que no lo hace. Y en un trabajo, pues esa capacidad analítica se valora mucho, porque de esa capacidad analítica sale la capacidad para tomar decisiones. Entonces, dependiendo de los puestos, por supuesto, pero en una empresa se valora bastante de que tú seas capaz de analizar cosas y seas capaz de tomar decisiones en base a ello. Si yo lo que quiero es que ustedes ya no se acostumbren solamente como en contabilidad, que poníamos los numerajos y lo que queríamos era que cuadrara y ya está. Sino que ahora, además de poner los números, yo creo que ustedes analicen la situación y yo quiero que ustedes me digan qué vamos a hacer, en qué situación estamos y qué podemos hacer. Vale, vale. ¿Mucho rollo para el último día? No. ¿O les parece algo interesante? Decisión. Vale, eso no quiere decir que sea fácil, porque veremos que también otra cosa que se suele usar es el análisis de ratio. Vale, un ratio simplemente es simplemente un cociente en el cual entran en comparación dos magnitudes. Y entonces el numerito que nos sale nos puede dar información sobre lo que está pasando en la empresa. Y esos ratios se obtienen de estas masas que tenemos en el balance. Vale. Ana está diciendo, uff, en la que me he metido yo. Sí. Más rollo todavía. Ya teníamos suficiente con auditoría, que ahora nos vienen con esto. En marzo ya terminamos la salida. ¿Les gustó auditoría o les pareció difícil? A mí, pues, Fácil. pues, Al fin y al cabo, auditoría es como una especie de policía. sí. Es decir, yo tengo que analizar los asientos que hago y tengo que, con la contabilidad que sé, decir, mira, pues yo creo que esto está mal, pues yo creo que esto está bien. Eso al fin y al cabo es lo que hace un auditor. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que recordar también es recordar lo de las masas patrimoniales. Entonces, el pasivo se ordenaba de menor a mayor exigibilidad. ¿Y el activo cómo se ordenaba? Sí, de menor, pero disponibilidad ¿en qué? De menor a mayor, disponibilidad ¿en qué? Sí, lo está diciendo ahora. De menor a mayor, disponibilidad en dinero. Facilidad para que el elemento se pueda convertir en dinero. Es decir, como ya estábamos viendo antes, no es lo mismo la facilidad para vender un terreno, es decir, la capacidad que tiene un terreno para convertirse en dinero líquido para la empresa, que por ejemplo, una cuenta bancaria, cuenta corriente,
que simplemente tú vas a la cuenta corriente, metes la tarjeta y ¿qué pasa? Y dice, Te sale la pasta, como por arte de magia. Pero seguro que todo el mundo se le pone la sonrisa así, debe salir el dinero. Es Pero decir, después, no sé, después que, la cuenta corriente dice que después eso, obviamente, si no entra y sale, ya va a ser un momento, que ya va a llegar un momento que no hay nada. Vale, pero cuando, ¿verdad que te damos a ti una sonrisita cuando tú le metes la tarjetita y te sacas los billetitos? Bueno, pues entonces el activo se ordena de menor a mayor disponibilidad en dinero, o de menor a mayor liquidez, o de menor a mayor facilidad para convertirse en dinero. Lo pueden decir de todas estas formas. ¿Vale? no. Entonces, ¿qué dos grandes masas patrimoniales nos encontramos en el activo? El no corriente ¿El corriente? y el corriente. Entonces, recordad siempre que el corriente es el que es, digamos, a corto plazo, mientras que el no corriente son aquellos bienes o derechos El obreso. que se van a tener en la empresa durante varios ciclos económicos, es decir, durante largo plazo, más de un año, mientras que por lo general lo que figura en el activo corriente es a corto plazo. ¿Vale? Pero dentro luego de cada masa patrimonial hay submasas. ¿Vale? Por ejemplo, dentro del activo no corriente, las dos principales que por ahora solamente hemos visto y hemos manejado aquí son el inmovilizado material y el inmovilizado intangible. Aunque ponga inmovilizado, yo les he dicho que al principio todo lo que significa inmovilizado se puede tocar, hay partidas que aunque son inmovilizados, se denomina intangible. ¿Qué quiere decir? Que son bienes que están valorados dentro de la empresa y que le dan valor a la empresa, pero que sin embargo no tienen una constancia física. Me explico. Por ejemplo, hay una cosa que se llama concesiones administrativas. No sé si les suena. ¿Les suena o no? ¿No les suena? Más o, a ver, o te suena o no te suena, pero no puedes decir, más o menos me suena. ¿Qué es lo que hemos? ¿Sabes lo que es más o menos? Pero tú no le puedes decir a alguien, es que yo sé lo que es más o menos. O sí o no. A ver, imagínense una autopista de peaje. Esas autopistas y autovías, quien tiene la facultad en España para poder hacerlas, ¿quién es? ¿Quién es? la, ¿Quién es? la agua, Ni idea. Como que ni idea. Pues entonces ella no lo sabe, lo que es una concesión administrativa. ¿Quién está autorizado? esto, Sí, las empresas que se presentan a un concurso, pero quien realmente tiene la potestad para poder decidir si son carreteras o no es el Ministerio de Fomento. eso. ¿Vale? El Ministerio de Fomento, Administración Pública en este caso, el Ministerio de Fomento pues dice, pues mira, necesitamos hacer una autovía entre Las Palmas y Maspalomas. Y entonces, como dice Verónica, luego existe un concurso en el cual hay empresas, incluso se hacen lo que se llaman las famosas UTE. UTE significa Unión Temporal de Empresas, en la cual, pues, una o varias empresas se presentan y presentan una serie de condiciones. Es decir, pues ellos dicen, pues, esta carretera que la administración quiere hacer, nosotros estimamos que nos puede costar hacer 1.000 millones. Mientras que a lo mejor puede haber otra empresa, conjunto de empresas, que puede decir, pues nosotros la podríamos hacer por 950 millones. Pues entonces la administración pública, en este caso competente, el Ministerio de Fomento, decide en un concurso quién se lleva la realización. Mayormente eso se lo llevan los apadrinados. Sí, lo que pasa es que después están lo que se llaman las famosas mordidas. ¿Qué quiere decir? Pues empresarios sin escrúpulos van a las personas en la administración que tienen la potestad para decidir quién va a ganar ese concurso y bajo cuerda que le dicen, mira, yo te doy un sobrecito
con unos cuantos billetitos dentro. Está de moda. Bueno, Sí, está descubierto. está de moda, no. Ya lo han descubierto, estaba... No, ahora salió a la luz. Ahora empieza a salir toda la porquería. Yo conozco a alguien de aquí del ayuntamiento que tiene los 3 hijos en el ayuntamiento trabajando. Eso es tráfico de influencia. Puede ser, Lo puede conozco el ser. caso cerquita. Y es verídico. Entonces, la empresa consigue hacer la carretera y luego la carretera se hace. Pero después esa carretera, a su vez, se puede poner en lo que se denomina con peaje. ¿Vale? Entonces, hay otras empresas que pueden decir, pues mira, pues nosotros vamos a explotar el derecho a que los ciudadanos vayan por esa carretera. Y entonces, para conseguir ese derecho, lo que vamos a hacer nosotros es pedirle al ciudadano o ciudadana que circule por ahí un peaje. Es decir, cuando entre en la carretera, no sé si han visto en algunas carreteras que hay como una especie de montón de como si fueran Sí. carriles, ¿vale? Eso, por ejemplo, en Estados Unidos yo lo veo mucho, se ve mucho, con una serie Sí, ¿cómo se llama esto? De esas cosas que se levantan y se bajan, una valla. con vallas, ¿vale? Y entonces la persona que entra allí pues paga X dinero y entonces luego pues llegará al final y entonces sale, ¿vale? Y entonces por haber ido para ahí, pues obviamente se supone que ir por esa carretera pues está mejor, está en mejores condiciones, tiene toda una serie de servicios que una carretera normal no la tiene, ¿vale? Pero resulta que esa empresa que explota eso tiene una concesión de la administración. Tiene que pagar la administración, ¿no? Claro, obviamente. Luego la administración a cambio le va a decir, mira, tanto de lo que tú sacas, pues tanto me lo vas a dar para mí. Entonces es una manera de financiar el coste que ha supuesto pues esa carretera o de mantenerla. Y otra parte de ese dinero pues se lo llevará la empresa adjudicataria de la concesión. Entonces, eso es un bien que tiene la empresa. Es decir, es un bien que a la empresa que tiene esa concesión administrativa le da más valor, pero resulta que ese bien no se puede, perdón, no se puede tocar, no se puede ver. Entonces, va a estar aquí dentro, en todo lo que se denomina el inmovilizado intangible, las concesiones administrativas. Cuenta 202. Yo les aconsejo que vuelvan a traer otra vez Sí, el famoso cuadro de cuentas que yo el día del examen de PSN famoso les dije que trajeran, ¿vale? Porque vamos a volver a usarlo, ¿vale? Aunque espero no hacer asientos, pero sí necesitamos buscar las cuentas, ¿vale? Otro, por ejemplo, inmovilizado intangible son las patentes, lo que se denomina la propiedad industrial. Es decir, una empresa tiene un proceso productivo o un producto exclusivo o una marca exclusiva. Entonces, para evitar que se le pueda copiar y otra empresa pues le haga competencia, pues puede decidir pues, que la empresa tenga su propio copyright. Pues lo que el otro día en la última clase de POI vimos de que estuvimos analizando los proyectos de algunas personas, de algunos grupos, y había uno que era de, yo les dije, mire, el nombre, antes de decidirse, tienen que buscar que no esté registrado y protegido. Entonces le dije, usted tiene que ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas y ver ahí si te ha cogido el nombre o no. ¿Me recuerda? sí. Pues entonces, el pago que se hace por tener esa patente, esa marca registrada, pues es un inmovilizado intangible. Y por lo tanto también incrementa el valor que tiene la empresa. No es un derecho, ¿vale? Es un bien que tiene la empresa, porque si tú vas a vender la empresa, seguro que va a valer más una empresa que tenga 5 patentes exclusivas que una empresa que no las tenga. ¿Me entienden o no? Sí. Porque eso forma parte del valor de la empresa, aunque no lo puedas tocar. ¿Lo has entendido bien? Bueno,
Entonces, dentro del no corriente está el material, que ese sí está suficientemente machacado, creo yo. Luego están las inversiones inmobiliarias, que es una inversión inmobiliaria, pues simplemente que la empresa, aunque no sea el objeto de la misma, su objeto social, puede decir, mira, a mí me sobran 1.000 millones, pues me voy a comprar un edificio, ¿vale? Lo compro y a lo mejor dentro de 2 años resulta que vale más, porque se ha actualizado su valor, a pesar de que tengamos que ver su amortización. ¿Lo recuerdan la amortización? Sí. Que era el gasto que sufrían los elementos de activos fijos Igual, anual, mensual, eso luego ya es como quiere la empresa. Una cosa importante es que no es lo mismo la amortización contable que la amortización fiscal. Es decir, por ejemplo, un elemento tú puedes contablemente estar amortizándolo al 10, pero resulta que después existen lo que se denominan unas tablas fiscales, que ya la veremos en el impuesto de sociedades, que nos pueden decir que a lo mejor ese mismo elemento que nosotros estábamos amortizando al 10, pues resulta que fiscalmente el gobierno dice que no, que hay que amortizar al 5. Entonces, como resulta que en ese ahí tú has amortizado al 10 y resulta que el Estado te dice que tienes que haber amortizado al 5, al cerrar tu contabilidad vas a tener que hacer un ajuste entre lo que tú amortizaste de más con respecto a lo que tú tenías que haber amortizado de menos. Es decir, tú amortizaste, si por ejemplo amortizaste al 10 y fiscalmente dicen que hay que amortizar al 5, tú has amortizado por exceso, ¿cuánto? Un 5%. Por lo tanto, al finalizar el ejercicio, en esos casos, tú vas a tener que hacer un ajuste extracontable para acoplar la amortización contable a la amortización fiscal que se te requiere. ¿Lo has entendido así a grosso modo? Sí. Y luego están las inversiones financieras a largo plazo. Las inversiones financieras, por ejemplo, es compra de acciones. Por ejemplo, la bolsa, siempre que tengan una visión de permanencia. Es decir, veis que pone a largo plazo. Y entonces tú puedes comprar acciones en bolsa con fundamentalmente con dos fines. Uno es especular con el precio de las mismas. Y el segundo es comprarlas para mantenerlas en cartera de manera duradera, porque lo que quieres es influir en esas empresas que tú tienes acciones. Es decir, tienes derecho a votar en las juntas de administración, en las juntas de accionistas. Y ese voto puede hacer que se influya en las decisiones que se toman en esas empresas en las cuales tú tienes inversiones en acciones. No sé, yo por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, Ferrari puede comprar a lo mejor parte de las acciones de Mercedes. ¿Para qué? Para influir en las decisiones que se van a tomar en esa otra empresa. De forma que yo la estoy controlando de esta manera. Una forma de control. Sin embargo, si lo hacemos con fines puramente especulativos, sí, hay gente que vive de eso. Es decir, por ejemplo, yo compro hoy barato, es decir, voy a la bolsa y resulta que las acciones de Coca-Cola valen hoy 10 euros. Porque el mercado lo dice así, porque el mercado de la bolsa simplemente es como un mercado. ¿Se acuerdan de la oferta y la demanda? ¿Lo vieron en gestión comercial? La curva de oferta y demanda. Sí, sí, sí. Con el precio de equilibrio, que puede subir, bajar, todo esto. Pues la bolsa funciona así, es decir, es un mercado en el cual el precio de las acciones tiene un valor. Puede subir, puede bajar. Entonces, si yo por ejemplo compro hoy a 10, pero yo espero, yo tengo la certeza razonable, o yo creo que en base a mis indicios mañana puede subir, entonces ¿qué hago? Compro hoy a 10, me la guardo hasta hoy, para mañana a lo mejor valen 20, pero resulta que la vendo por 20 y resulta que por cada acción que haya vendido me obtengo un beneficio en este caso de ¿cuánto? De 10 euros. Pues ustedes multipliquen 10 euros, pues yo qué sé, pues por todas las acciones que ustedes vayan a vender. Entonces así es como funcionan las inversiones financieras, pero en este caso a corto plazo y con fines puramente especulativos.
¿Sí? ¿No? Sí. Tal vez. Verónica ya está acojonada con todas estas cosas. Y luego el activo corriente, pues están todos aquellos elementos que por lo general siempre vamos a decir, se van a consumir o se van a renovar durante el ciclo económico. Pero dentro de ahí hay submasas. Está de existencia, deudores, inversiones financieras a corto plazo y tesorería. Tesorería, por ejemplo, se denomina disponible. Existencias y deudores, pues realizables, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que recuerden lo de las masas y lo de las submasas, porque esto es fundamental para hacer el análisis de balance. Eso sí, se lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Al igual que recuerdan el Padre Nuestro que yo les dije aquella T, que decía, apréndanse esa T como el Padre Nuestro para saber por dónde van las cosas y por el debe por el haber, pues esto es igual. Y luego, el pasivo es relativamente más sencillo, porque tenemos el patrimonio neto, que es exigible a muy largo plazo, y luego está el exigible a largo plazo, que implica más de un año, y el exigible a corto plazo, que implica menos de un año. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo tienen esto bien claro? Sí. Meridianamente claro. Sí. Acuáticamente claro. La gente de casa lo tiene acuáticamente claro. Cuando digo acuáticamente claro, quiere decir claro como el agua. ¿Quedan dos en casa? Sí, quedan dos en casa y dos aquí. Pero obviamente la gente, cuando venga el de enero y yo empiezo con esto y le empieza así a largar, ¿qué pasa con el resto de la gente? Se lo dirá. Esto no lo hemos dado. ¿Cuándo diste esto? Vale. Que tendré que repetirlo. Sí, sí. Seguro, seguro. No, no. Bueno, pues entonces, vamos a... Yo les he hecho aquí unos cuadritos, a ver si los cuadritos me funcionan. Sobre, y si no hacemos una tabla, sobre cómo es el funcionamiento, para que ustedes entiendan rápidamente lo que es el fondo de maniobra y luego hacemos el ejercicio. A ver. Fondo de maniobra. Hemos visto que por en la parte del activo tenemos activo no corriente. ¿Qué pasa? No va. No quiere trabajar. No quiere trabajar, a ver si aquí. Aquí sí. Y dentro de aquí no. Vale, agregar texto. Activo no corriente. Vale. Y luego aquí que está. El activo corriente. Mientras que por aquí va a estar el qué. El activo, el pasivo, Buenas tardes, Yurena. ¿Vamos a trabajar con esta plantilla? Sí, con esta sí. el pasivo Aquí estará el patrimonio neto. Y el activo, que la podría colgar. ¿Cuál? Esta. La del balance. Pero que la tienes aquí en la plataforma, Olga. A ver. Tiene... Mírala aquí. ¿La ves aquí en el tema 2? Modelo de balance. Pues ahí la pilla, le da, descarga y empezamos a analizarla. ¿Vale? Entonces, lo que no está es esto, que lo acabo de hacer yo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner patrimonio neto y pasivo
no corriente, es decir, la financiación a largo plazo, y aquí vamos a poner pasivo corriente. Entonces, ya te voy a ir diciendo, el fondo de maniobra es aquella parte del activo corriente que se financia con lo que no es pasivo corriente. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Pues un trabalengua. Repito, el fondo de maniobra es aquella parte del activo corriente que se financia con patrimonio neto y pasivo no corriente. Es decir, es lo que excede con respecto al pasivo corriente. Entonces, ustedes pueden poner por ahí, aunque eso está en los apuntes, fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente sería este cacho, perdón por la expresión, este trozo que está aquí, y el pasivo corriente, ¿qué sería? Esto que está aquí. Si, por ejemplo, la suma de los elementos del activo corriente son, yo qué sé, 10.000 euros, y vemos que el tamaño que tiene el pasivo corriente con respecto al activo corriente, ¿qué es? Aquí vemos que el tamaño, ¿qué es? Es decir, es lo mismo, ¿no? Estos cuadritos están, esta raya está en la misma altura, ¿no? Pues esto sería también, ¿qué? 10.000, ¿no? 10.000. Pues entonces, ¿cuánto sería el fondo de maniobra? Sí. 0 patatero. 0 euros. ¿Y eso qué significa? Esa es la cuestión, Nauset. Ahí es donde yo quiero que tú llegues. Ahí es lo que yo te preguntaré en el examen. Es decir, ¿esta situación qué significa? ¿Qué significa? Ahora vamos a ver, es que vamos a ir analizando las diferentes situaciones. Es decir, yo les pondré en el examen un supuesto en el cual ustedes tendrán que hacer el balance. No. Al final, cada masa patrimonial, cada masa grande patrimonial, les dará una cantidad. Entonces les va a salir una cosa así, con 4 partes, cada una tendrá un valor. Y entonces ustedes van a tener que calcular el fondo de maniobra y decirme, pues en base a esto, el fondo de maniobra es tanto. No sé. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes no tengan claro lo de los elementos patrimoniales y dónde se ponen. Sí. Sí. Es decir, si lo tienen jeje, jaja. No, hay que hacer... Espera, ahora vamos a ver la implicación, Verónica. Si ustedes no tienen claro esto del jeje, jaja, porque no se acordaban bien dónde se ponen los elementos patrimoniales y me ponen uno donde no deben, se equivocan de masa, ¿qué pasa? Que ya el valor del fondo de maniobra puede ser diferente. Sí. Se altera y al alterarse las conclusiones que tú puedes sacar son diferentes. Y si son diferentes, pues aquí tenemos un problema. Nos estamos equivocando. Por lo tanto, tenemos que conocer contabilidad para poder analizar el balance. Pero no por ejercicio, ¿no? Vamos a ver. Sí, claro. Pero vamos a ver, como la contabilidad es tan grande, hay un montón de situaciones en las cuales tú tienes que saber en qué elemento lo pones. Yo puedo hacerte aquí 50 ejercicios, pero resulta que llega una empresa y resulta que hay un elemento que tú dices, vale, ¿y esto no se pone? Porque no lo hemos visto nunca. Date cuenta de la cantidad de cuentas que hay aquí, que todos son elementos patrimoniales, del 1 al 5. Entonces, mi pregunta, y es lo que viene Verónica. Fondo de maniobra 0. Quiere decir que el tamaño de esto, es decir, la cantidad, el total de activo corriente, es exactamente la misma que el pasivo corriente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que este 0 es bueno o no? Yo creo que
es ni bueno ni malo. No, ustedes dicen ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, ni frío ni calor. ¿Qué dirían? Que no es bueno. Que no, que Que no es bueno. no es bueno, ¿por qué? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora veremos por qué. ¿Por qué no es bueno? ¿Y qué dice Llurena? No tendría nada. ¿Y qué dice Verónica? ¿Y qué dice Olga? ¿No dicen nada? Ni no tiene ni beneficio ni pérdida. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es En decir, este caso, aquí no estamos viendo si tiene beneficios o pérdidas. Aquí estamos viendo la situación patrimonial y financiera de la misma. que Bueno. no tiene sentido porque si entonces las cosas se no hacen. Vamos a ver. Fíjense. Si el tamaño del pasivo corriente es del mismo que del activo corriente, quiere decir que el activo corriente se está financiando con pasivo corriente, o sea, pasivo a corto plazo. Sí. Quiere decir que si no logramos vender o materializar en dinero lo que hay aquí, ¿qué pasa? Que no vamos a poder ¿qué? Pagar lo que hay aquí. Lo que Por lo tanto, el periodo de maduración por el cual, por ejemplo, las mercaderías que hay aquí se convierten en dinero, tendría que ser como mínimo igual al periodo en el cual se tenemos que pagar la deuda. Es decir, si la deuda a corto plazo se tiene que pagar cada mes y tenemos que pagar 1.000, pues lo que hay aquí en el activo corriente se tendría que convertir en dinero 1.000 también. sí. Pero eso solamente para escapar, porque solamente lo que estamos haciendo es O sea, que las pagando no deuda. beneficio, no saben. En este caso es una situación que puede llevar a una suspensión de pago. Estamos en una situación un poco crítica. Es decir, estamos pillados en el sentido de que estamos generando liquidez, pero solamente la justa para pagar las deudas, pero nada más. Es decir, si tenemos que pagar personal, si tenemos que pagar cualquier otro tipo de gasto, si tenemos que pagar más cosas, esto no viene fatal. Por lo tanto, en principio, un fondo de maniobra cero, digamos que estamos en una situación de equilibrio porque el pasivo corriente está financiando el activo corriente, pero existe el riesgo de que si no logramos materializar este activo corriente, no se materializa en dinero, vamos a dejar de poder pagar el pasivo corriente. Y por lo tanto, pues vamos a tener, podemos entrar en una situación de suspensión de pago. Y me dirá, el periodo no corriente no se va. Sí, espera. Ah, Lo que pasa es que el pasivo no corriente es un pasivo más a largo plazo. Y ah, entonces, por ejemplo, puede ser que el tiempo que tú necesitas para poder generar que el activo corriente se convierta en dinero es mucho menor que el tiempo en el cual el pasivo no corriente exige que se le devuelva la cantidad de deuda. vale, Entonces, por eso lo he puesto aquí. vale. Entonces, tienen que entender que siempre el fondo de maniobra va a ser la parte del patrimonio neto y pasivo no corriente, o como pone aquí, capitales permanentes, que financia el activo corriente. Ahora lo veremos con otra situación y lo entenderéis mejor. ¿Habéis entendido esta primera situación? Sí, sí, sí. Así parece fácil, pero cuando ustedes vean un balance con el supuesto, les va a costar un poco más. ¿Por qué? Porque son todos números y no lo ven aquí en 4 partes. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Eso lo veis? ¿O os parece fácil o difícil? ¿O qué quiere decir? Vale. Pues a Llurena le reto a que me busque el origen de la palabra o expresión OK. Ana Eusebia ya se está descojonando, ya está queriendo buscarlo. Para que veáis dónde viene el origen de la expresión OK. Bueno, pues vamos a ver otra situación. Activo no corriente. Vamos a ponerlo aquí. Vale, activo corriente. Vamos a ponerlo aquí.
Aquí ponemos patrimonio neto y pasivo no corriente, es decir, podemos poner aquí, lo que voy a poner se llama capitales permanentes. Permanente quiere decir que su periodo de pago es largo plazo. Y luego aquí está el pasivo corriente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay que muy segurito y poco activo. Hay poco activo corriente y mucho pasivo corriente. Entonces, hasta ahí llegamos todos. Buff, ¿qué es el buff? Pues eso no lo hemos dado hoy. Que está falta en la empresa, eso sí es cierto. Que lo tiene difícil. Pues sí. ¿Por qué? Porque como veis, digamos que el valor que va a tener aquí la masa patrimonial pasivo corriente es mucho mayor que el dinero líquido o la capacidad que tiene para producir liquidez la empresa en su activo corriente. Es decir, las submasas patrimoniales que están incluidas dentro del activo corriente a lo mejor pueden sumar 1.000 euros, pero el pasivo corriente supone 5.000. Entonces, va a tener que pagar mucha deuda a corto plazo, pero tiene poco dinero ¿para qué? Para hacer frente a esos pagos. Con lo cual, si el activo, vamos a ver, activo corriente es 1.000 y el pasivo corriente es 5.000, que vamos a tener un fondo de maniobra con negativo de menos 4.000 euros. Sí, Yurena, eso es lo que significa, pero yo quiero que me investigues y me busques de dónde viene el origen de la expresión. Vale. A ver, no es para que te lo pongas a buscar ahora y no atiendas a la clase, ¿no? Pero para que veas, para aprender de dónde viene esa expresión, es decir, cuál fue el origen, no qué es lo que significa, que más o menos todo el mundo sabe. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Entonces, todo el mundo tiene claro de que esta es una situación mala para la empresa. Sí. Entonces, primera conclusión que vamos a ir sacando es, fondo de maniobra cero, la empresa está en equilibrio, pero puede sufrir un problema a corto plazo, porque tiene justamente la liquidez para hacer frente a las deudas que tiene que pagar, con lo cual no tiene liquidez para hacer frente a otras cosas. Es una situación de equilibrio, pero puede tornarse muy rápidamente en insostenible. Entonces, un fondo de maniobra negativo, ¿qué quiere decir? Que cuando nos salga un fondo de maniobra negativo, ¿qué? La situación crítica, no es crítica, es decir, esta empresa rápidamente puede entrar en una situación de suspensión de pago. Es decir, no tengo liquidez para generar el dinero suficiente para hacer frente al pago de las deudas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que buscar la manera de ¿qué? De buscar incrementar mi liquidez. Es decir, si yo, por ejemplo, la venta de mis productos obtengo liquidez a 3 meses, pues tengo que buscar hacer una nueva estrategia comercial, tengo que hacer algo para que esto suba para arriba. O bien renegociar la deuda aquí para que pase parte del pasivo corriente arriba pasivo no corriente. ¿Ven? Entonces, fondo de maniobra negativo, métanselo en la cabeza, malo, muy malo.
Veis que aquí hay un gap, lo que se denomina un gap, que es una diferencia de aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Entonces, fíjense incluso que el activo no corriente se está financiando con pasivo corriente. Y generalmente el activo, ¿cómo pasa de pasivo no corriente a no corriente? Vamos a ver, Verónica, una cosa que se me ocurre es de que ustedes vayan al banco y le digan, miren, eso en función del poder de negociación que tengas en el banco que te has conseguido el crédito o el préstamo. Y tú le digas, mira, estamos pasando por una situación complicada, nosotros te podemos poner como aval, pues, lo que sé, un terreno, un edificio, pero yo lo que me gustaría es que nosotros, usted, entidad financiera, me recalifiquen la deuda y me lo pasen de aquí a arriba, con lo cual mi pasivo corriente va a bajar y mi capital permanente o pasivo no corriente va a subir. ¿Lo ven o no? Bueno, Esa podría ser una posible solución, pero otra posible solución sería subir el activo corriente y vender activo no corriente, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, inversiones financieras en acciones. ¿Recuerdan cuando lo vimos antes? A largo plazo. Por ejemplo, tengo acciones para controlar la empresa. Pues resulta que necesito liquidez y ¿qué es lo que hago? Me desembarazo de esas acciones. Entonces, obtengo pasta, obtengo dinero líquido con condicionante y mi activo no corriente se va a hacer más chiquitito, pero mi activo corriente va a subir. Entonces, esas son las explicaciones que yo creo que ustedes me vayan haciendo. Y porque eso me demuestra que ustedes han analizado y me pueden dar soluciones a esta situación crítica, por ejemplo. Por eso tenemos que ver la composición del balance. No es lo mismo que mi activo no corriente esté formado casi mayoritariamente por inversiones financieras a largo plazo, que yo me puedo desembarazar rápidamente de ellas si cotizan, por ejemplo, en un mercado secundario de negociación, como puede ser la bolsa, que todo mi activo no corriente esté, por ejemplo, en construcciones, que, por ejemplo, actualmente es muy difícil que convertir en dinero. Entonces, tenemos que analizar la composición del mismo y ver las posibles soluciones que podemos hacer jugando con los elementos que disponemos. ¿Sí? Lo veo súper complicado. Me parece interesante estar jugando aquí con las cositas. dice, Interesante. Vale, entonces, fondo de maniobra cero, posibilidad de riesgo inminente. Vale. Fondo de maniobra negativo, malo, 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 tremendamente malo. Y vamos a ver otra situación ahora. Activo no corriente. Estaré aquí. Luego, activo corriente. Estaría aquí. Luego, pasivo no corriente o capitales permanentes. Estaría aquí. Y el pasivo corriente estaría aquí. Entonces, hagan un análisis de esta situación. ay, te digo, a ver, un miembro del planeta, tiene más liquidez que debe. ¿Vale? Es decir, fíjense que aquí resulta que hay una parte, lo ven desde aquí hasta aquí, que es de capitales permanentes, es decir, de capital social y de pasivo no corriente, que hay una diferencia aquí y aquí, es decir, parte de este pasivo no corriente o de capitales permanentes está financiando ¿qué? El activo corriente. Y entonces, fíjense que aquí la cantidad que hay de activo corriente
es mayor que el pasivo corriente, con lo cual, aquí, por ejemplo, si tenemos de fondo de maniobra ¿vale? Si tenemos, era la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Pues activo corriente, por ejemplo, aquí podría ser 5.000 menos el pasivo corriente, que podría ser 2.000. ¿Nos quedaría cuánto? ¿Nos quedaría cuánto? 3.000, ¿qué? Euros. Entonces, ¿esto es bueno? La empresa estaría en una situación financieramente saneada, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque su activo corriente es mayor que su pasivo corriente. O también lo pueden decir de esta otra manera, que parte de los capitales permanentes están financiando el activo corriente, que es justamente esta diferencia. Entonces, esta sería la estructura ideal. La estructura mejor, hombre, lo mejor sería que no hubiera pasivo corriente, que todo estuviera financiado por capitales permanentes. ¿Vale? Entonces, cuando se tenga un fondo de maniobra positivo, ¿vale? La situación es buena. En este caso, la situación es buena. ¿Lo ven? Sí. Después me fui por eso, y después me fui guardar eso en el pantalla. No, lo que voy a hacer es guardarlo y te lo subo en la plataforma. ¿Vale? Entonces, fondo cero, peligro. Fondo de maniobra negativo, malo. Fondo de maniobra positivo, bueno. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues otra cosa que tenemos que recordar y que tenemos que tener en cuenta es lo que se denomina el equilibrio patrimonial de la empresa. ¿Recuerdan que yo les dije que una de las primeras cosas cuando yo volví, a ver si puedo bajar esto, cuando yo volví ¿cuándo fue? En abril, ¿vale? Una de las primeras fórmulas que yo les dije era que el activo siempre debe ser igual al ¿qué? Al pasivo, ¿seguro? Más patrimonio. Más el patrimonio neto. ¿Lo recordáis o no? Sí. Y de ahí salía la ecuación fundamental del patrimonio, que era siempre lo que tenía que cumplirse en todo balance. ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos en diversas situaciones. Ponemos aquí. Piensen de que esto es el activo de una empresa. Y piensen que esto es el pasivo de la misma. Aquí no me importa tanto si es pasivo corriente o no corriente. Si ustedes comprueban, ven que el tamaño, aunque puede parecer un poquito distinto, pero el tamaño de ambos recuadros, ¿cómo es? Igual. Es igual. Es decir, el activo Es igual que el pasivo. es igual que el pasivo. Pero si ahora ponemos que ese... no, vamos a dejarlo así. Aquí lo que nos están diciendo es que todo lo que tenemos por el activo se está financiando En el pasivo. con cosas del pasivo. ¿Vale?
Si este pasivo fuera pasivo no corriente y corriente, siempre vamos a tener que ¿qué? Pagar deudas, ¿no? Pues entonces, en principio, esto lo podríamos poner como que es una situación de desequilibrio. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la capacidad que tenga la empresa para generar dinero para pagar esas deudas. ¿Vale? En este caso, pues aquí no habría patrimonio neto. El patrimonio neto sería 0. Otra situación. Vamos a ponerla aquí. El activo. Y aquí ponemos solamente patrimonio neto. Más o menos, aquí también, ¿qué pasa? Que tanto uno como otro son iguales. Entonces, ¿el patrimonio neto cuándo se devolvía? Al finalizar cuando se disuelve o cuando Por lo tanto, si la empresa no se disuelve, el patrimonio va a estar ahí, no se puede. no es que no se pueda tocar, no vas a tener nunca que devolverlo. Con lo cual no vas a tener deudas, dinero, que estar preocupado todos los meses por generar dinero aquí para que esto se pueda devolver aquí. ¿Vale? Pues en ese caso, es lo que se denomina situación de estabilidad máxima. ¿Vale? Esta de desequilibrio, pues tengo que pagar deuda. Tengo que generar aquí pasta. Esta de estabilidad máxima. ¿Por qué? Porque esto no lo tengo en teoría nunca que devolver. Por lo tanto, los pagos que tengo que hacer en este caso para devolver deuda es 0. Podemos tener otros pagos. En principio solamente estamos considerando eso. ¿Vale? Entonces, en medio, por lo general, siempre una empresa no tiene todo pasivo ni tiene todo patrimonio neto, sino que tiene una mezcla de ¿qué? ¿Una mezcla de qué? A ver. Por lo general, las empresas no tienen una mezcla de una situación de que todo es pasivo o todo es patrimonio neto, sino que tienen una mezcla de ambos. ¿Vale? Entonces lo podemos poner aquí. Aquí ponemos activo. Aquí ponemos pasivo o patrimonio neto. Con pasivo. Pero ahí no sé si es pasivo corriente o pasivo. Vale, pero no lo estamos considerando porque estamos solamente analizando con la Vale. función de la ecuación del patrimonio, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Bueno, Estamos jugando con esas tres magnitudes. ¿Vale? Entonces, aquí sería una situación de equilibrio. Parte está financiado con patrimonio neto, parte con pasivo. Ya luego, si queremos entrar en más detalles, pues nos iríamos aquí a lo del fondo de maniobra. Desglosaríamos el activo y veríamos cuánto excede el pasivo corriente del activo corriente. Si no excede, estamos bien. Si excede, estamos mal. bueno. En este caso solamente así. Situación de equilibrio. ¿Lo ven o no? Pero podría darse esta situación distinta. Tenemos activo
tenemos patrimonio neto y tenemos pasivo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Hay algo bueno, algo malo? Algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es como si lo estuviera vendiendo. Sí, pero fíjate en las masas. Fíjate que esto todo es deuda. Sí, Esto sería una deuda que en principio, si la empresa desaparece, también tenemos que pagar. Y esto chiquitito nada más que es el activo. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene mucho más pasivo que activo. Quiere decir que, qué malo, ¿no? que aunque venda todo lo que tiene de activo, no da para pagar todo el pasivo y el patrimonio neto. Pues esto es una situación de quiebra. La quiebra se da cuando, a ver, la suspensión de pago se da cuando la empresa no tiene liquidez para hacer frente a los pagos previstos. ¿Vale? Tenemos que ver aquí dependiendo de la magnitud del pasivo y del activo. ¿Vale? Pero ahí puede haber soluciones, como ya estuvimos viendo antes. Pues desembarazarnos de inversiones financieras, desembarazarnos de activos o bien renegociando deudas. Entonces, esas situaciones pueden hacer que estas masas patrimoniales pues bajan y suban. Esta baje y esta suba. La cantidad, el valor. ¿Vale? Pero resulta que aquí, ni aun vendiéndolo todo, es decir, ni aun haciendo la opción de vender todo el activo, transformar todo el activo en pasta, pues resulta que no podríamos llegar a pagar todo el patrimonio neto, ni podríamos llegar a pagar todo lo que se nos exige por el pasivo. Con lo cual, esto es una situación de quiebra. Es decir, no se tiene activos suficientes para hacer frente a todas las deudas que se tienen. Con lo cual, esta es la peor situación que se puede dar. Obviamente, esto ha sido a través de una situación económica desastrosa o bien a través de una dirección desde el punto de vista financiero desastrosa. Porque se ha querido claro, los bancos le dieron todo el dinero, se fiaron y resulta que después, en lo que se ha utilizado ese dinero, pues no ha servido para generar activos. A ver, Verónica, no es que el patrimonio neto se pueda poner junto con el activo. Se refiere aquí, lo que estamos viendo es el valor de las masas. Es decir, tanto el pasivo como el patrimonio neto son deudas. Estamos viendo desde el punto de vista de las masas. Si lo quieres entender mejor así, por ejemplo, ponemos aquí 10.000. Aquí ponemos 3.000. Aquí ponemos 10.000. Y aquí ponemos 7.000. Si lo quieres ver así, mejor con los números, a lo mejor lo puedes entender mejor. Aquí lo que nos viene a decir esto es que tenemos deuda, ya sean más a corto o largo plazo, ¿por valor de cuánto? 13.000. Mientras que el valor de mis activos, ¿cuánto es? 7.000. Aunque yo lograra vender todos estos activos y convertirlos en pasta, solamente podría llegar a pagar ¿cuánto? Ni siquiera todo el pasivo. Ni siquiera podría llegar a vender, a devolver estos 10.000 de pasivo. Con lo cual, esta es una situación de quiebra. Es decir, yo te lo estoy poniendo así para que tú entiendas, viendo un balance, lo que es una situación de quiebra. Es decir, el activo se ha convertido y es su valor es muy chiquitito y sin embargo el patrimonio
patrimonio neto y el pasivo es muy, muy, muy grande. Entonces, eso es una situación de equilibrio que es simbólico, que es simbólico. Es decir, si tú pones en el patrimonio neto, en la fórmula esta, tú pones que el activo es 7.000, que es igual al pasivo, que es 10.000, más el patrimonio neto, que es 3.000. Obviamente, esta igualdad nunca se va a cumplir. 7.000 va a ser igual a 10.000 más 13.000, más 3.000, no. Entonces, estamos en una situación de quiebra. ¿Lo habéis entendido viendo los cuadraditos estos monos? Sí. Vale, pues así suena muy fácil. Pero esto es lo que digamos, pues vamos a ver hoy. Vamos a ver las siguientes clases que llamamos ANB. Análisis del balance. Y en función del valor de las distintas masas, ustedes me tienen que dar ¿un qué? Un diagnóstico de la situación. Y me tienen que decir qué es lo que pasa y me tienen que decir, pues yo haría esto para resolverlo. No. Obviamente en la situación de quiebra, En ese caso, poco hay que hacer. Lo único que podría hacerse es liquidar todo el activo y lo que se denomina un concurso de acreedores, no sé si les suena, que es cuando una empresa dice que está en quiebra y entonces pues se pasa el control de esa empresa a través de un juez y entonces el juez establece una lista de personas a que se les debe o empresas por prioridades. Y dice, pues mira, cuando se vaya liquidando la empresa, pues pagaremos, por ejemplo, primero a los empleados que se les debe las nóminas. De lo que quede, luego se le irá pagando a los proveedores, o a los acreedores que se tengan, con un orden de prioridad. Pues son concursos de acreedores. Pero obviamente, en esta situación, pues habrá proveedores o acreedores o trabajadores que van a saber que no van a poder cobrar todas sus deudas, todo lo que le adeudan, o bien no cobrar nada. Porque dense cuenta de que estos son personas jurídicas, no son personas físicas. Entonces no se puede ir contra los socios fundadores de la sociedad, sino solamente se puede ir sobre la propia sociedad. ¿Me entienden o no? Bueno. Recuerdan lo de la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Pues la responsabilidad limitada quiere decir que las aportaciones de los socios, su responsabilidad solamente se va a circunscribir a las aportaciones que hicieron y que solamente se les puede exigir que no se le van les... a tocar los bienes que vengan aparte de eso. Sí, solamente se les puede exigir por la parte que aportaron. Por lo tanto, su responsabilidad está limitada. Pero en las sociedades anónimas El control. solamente se puede ir contra la empresa, no se puede ir Sí. contra los que aportaron el capital a la hora de hacer frente a las deudas que se tienen que pagar. ¿La han visto? ¿No la han visto? Sí. ¿Sí? ¿No? Energía al cliente. ¿Qué? Energía al cliente. ¿Vieron eso algo en atención al cliente? Sí. Vale. Y también el río. ¿En REU? Sí. Vale. ¿Quieren hacer un pequeño descanso? Son las 8. Se nos han ido ya 2 horas. Creo que incluso no nos va a dar tiempo ni de... Yo me tengo que ir porque mi marido trabaja en ese trabajo de... Pues nada, pues venga, hacemos 10 minutitos de descanso. Muy bien.